Muchas gracias, chicos. Mao, chicos, buenos días, ¿cómo están? Un gusto verlos por aquí. Ya tenemos hasta este momento 25 personas conectadas y bueno, el día de hoy tenemos a una super speaker. Es una changemaker apasionada por la innovación y pensar diferente, que disfruta de la lectura y los gatitos. Es consultora certificada, jefa de gestión de proyectos en Ibero Consultores Estratégicos, académica de asignaturas de maestría en Mercadotecnia y Publicidad para la Universidad Iberoamericana. Es miembro activo del Project Management Institute Capítulo México, la Interaction Design Foundation y la Red Latinoamericana de Innovación Frugal. Ha ocupado puestos como coordinadora de marketing en la TAM en el ámbito editorial. Es coordinadora de la marca Philips Avent, de mercadotecnia, marketing, relaciones públicas en distintas organizaciones. Es consultora independiente para distintos sectores como ingeniería, finanzas, recursos humanos, diseño estratégico y por supuesto design thinking. Pero bueno, podríamos continuar, pero Blanquita, bienvenida. Te cedemos la estafeta. Muchísimas gracias, Arthur. Muchísimas gracias a todos. Un gusto conocerles de esta manera virtual que ya se ha hecho una moda y una forma de comunicarnos y estar más cercanos. Les agradezco muchísimo el tiempo que vamos hoy a compartir. Esta plática pretendo que sea un poquito entre plática y que platiquemos también, porque eso es parte de la innovación, que podamos intercambiar estos conocimientos. Entonces, voy a empezar a compartir mi pantalla. Por favor, me dicen si pueden ver mi presentación, por favor. Sí, ya se ve. Perfecto, muchísimas gracias. Qué amables a todos. Pues bueno, hoy ¿qué vamos a hablar o de qué vamos a hablar el día de hoy? Pues bueno, vamos a hablar de cómo innovar en la gestión de proyectos a través del design thinking. Dirían ustedes, ¿en verdad se puede? Pues bueno, vamos a verlo en esta sesión. ¿Quién soy yo? Pues soy Blanca Campos, como decía Arthur, pues tengo muchas pasiones, muchas actividades y muchas cosas por compartir con ustedes. Entonces, me gustaría que pues me pudieran agregar en sus redes sociales. En ese QR encuentran mi LinkedIn. Entonces, pues bueno, esperemos que esta conversación la podamos llevar más allá. Muy bien, pues vamos a empezar. Pues todos sabemos o todos nos hemos guiado en la gestión de proyectos a través de la guía PMBOK, ¿no? Todos conocemos esta guía o es parte de nuestro vivir o es nuestra herramienta básica, ¿no? Entonces, ¿qué nos enseña esta guía PMBOK? Pues precisamente un par de pasos a seguir, precisamente de cómo dar inicio al proyecto, cómo planificarlo, cómo ejecutarlo y cómo desempeñar el proyecto y cómo hacer un cierre, ¿no? Pero nadie nos dice, o esta guía PMBOK no nos dice que nos podemos enfrentar a 1000 problemas y a 1000 situaciones, ¿no? En el camino, que muchas veces esas crisis no sabemos ni cómo resolverlas como equipo, que terminamos desgreñándonos con nuestros propios equipos, ¿no? Que terminamos odiando al de enfrente y que terminamos de alguna manera diciendo, ¿qué es esto, no? ¿Por qué me metí en este proyecto? ¿Por qué estamos haciendo este proyecto? Pues bueno, un poquito lo que esta tarde quiero hacer es que cambiemos esa mente, que cambiemos esa dinámica de cómo estamos trabajando con nuestros equipos, que veamos más allá. Y esta frase ya me choca un poco de salir de la caja porque pues muchas veces la tomamos como de, vamos a salir de la caja, pero no salimos realmente, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestro pensamiento sigue ubicado en esta parte y sigue como muy cuadrado. ¿Por qué? Porque pues, al final del día somos projects, ¿no? Y estamos como muy casados en esta cuadratura un poco de lo que el PMBOK nos dice, de cómo hacemos y gestionamos los proyectos. Pero tratemos de salirnos de esa dinámica un poquito, al menos hoy, y tratemos de implementarla en nuestros equipos. Les voy a poner un videito precisamente un poco tratando de ejemplificar algo. No, hombre, maestro. Te digo que se nos olvidó. ¿Qué pasó? ¿Dónde está la puerta? Nomás dejamos ventana. Hijo de su pinche madre. ¿Qué pasa con esto? Pues precisamente lo que pasa es que empezamos a tener una capacidad diferente de ver las cosas, ¿no? Y precisamente en esta parte, como le pasaba a ellos, ¿no? Generalmente se nos ocurren 1000 cosas, pero se nos olvidan detallitos que pueden hacer completamente una gestión de proyectos diferente, ¿no? Entonces,
como les decía, ¿no? Muchas veces este tema de cómo llevamos a los equipos, de cómo trabajamos con ellos, se nos vuelve complicado en ciertas circunstancias. Entonces, tratemos de ir como cambiando esta parte. Y bueno, ahora quiero que, si se puede abrir sus micrófonos, me ayuden en esta dinámica. ¿Qué ven ustedes ahí? Me encantaría escucharlos. Un conector de 2 pines. Ok. Por ahí escuché un botón. Un botón. Botón. ¿Qué más? A ver, cuéntenme, ¿qué más? ¿Qué más se les ocurre? Vamos, no sean serios. Estamos tratando de cambiar ese mindset, chicos, por favor. Un ojo medio raro. Ok. Los ojos de un emoticón sin boca. Ah, los ojos de un emoticón. Me gustó ese. No, me gustó ese. No sé. Una mesa redonda. Una mesa redonda vista desde arriba, ¿no? Se puede Con ver dos así, vasos, ¿no? claro, sí. Exacto, puede ser eso. Un túnel con 2 agujeros al final. Un túnel con 2 agujeros, muy bien. Si se dan cuenta, muchos de inicialmente... Nada más una última, perdón. Sí, claro, Una Alessandro. última. Yo recuerdo que se parece mucho a una fibra óptica, pero submarina, con mira. varias capas de aislamiento. Muchísimas gracias, Alejandro. Pues miren, ya llegamos hasta fibra óptica, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, muchos al inicio empezaron a hablar que era un botón. ¿Qué nos habla de esto? Que pensamos en lo que normalmente conocemos, ¿no? En lo que estamos tratando de hacer, pero esto es lo que tratamos de cambiar en esta plática, es salir de esa idea que ya tenemos hecha de cómo gestionamos los equipos, de cómo gestionamos los proyectos, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, ustedes pensaban en botones al principio, ¿no? Y cuando ya empezaron ahí a sonar como otras ideas, como que todos ya empezaron como a verle otra cara a este punto con dos hoyitos, ¿no? O sea, hasta yo diría, pues igual ya hasta es un botón o un dado, no sé. Por ahí también podríamos jugar, ¿no? Porque los dados pueden ser redondos o no lo sé, ¿no? Esa parte es la parte que nos vamos a cuestionar el día de hoy. Entonces, si se dan cuenta, innovar es tratar de salir de lo que ya conocemos, ¿no? Porque muchos hablan de innovación y hacer y deshacer y demás, pero realmente lo más importante es tratar de hacer las cosas de manera diferente con una característica principal: buscar recursos y objetivos. Aquí es bien importante eso para nosotros, al menos como gestores de proyectos, la parte del objetivo siempre es bien primordial. Entonces, vamos a empezar por definir muy rápido qué es el Design Thinking y de aquí partimos hacia cómo lo vamos a hacer hacia los proyectos. El Design Thinking es precisamente esta parte que nos da una forma de pensar diferente. Estas estrategias vienen del Design Thinking, de ahí vienen otras metodologías ágiles que ya muchos conocemos, como el Scrum, como el Agile, como el Lean Startup. O sea, digamos que esta es como la mamá de todas esas habilidades ágiles que ahora tenemos dentro de la gestión de proyectos. Pero este es como el pionero, ¿no? Pero el pionero no quiere decir que ya se haya olvidado, sino es uno de los recursos o una de las herramientas más importantes para gestionar proyectos y para cuestionar muchas cosas en los proyectos. ¿Qué metodología utiliza esta herramienta? Es una metodología muy simple. Son 5 puntos, que uno de ellos es empatizar. Ahorita los vamos a ir viendo como uno por uno de una manera más práctica. Va a ser empatizar, definir, idear, prototipar, textear, ¿no? Pero en esta parte precisamente, la parte más divertida es que podemos empezar desde donde querramos. Podemos empezar a textear ideas desde que ya las tenemos, o más bien podemos definir ideas o podemos idear algo que no habíamos planteado. Y ustedes me van a decir, oye Blanca, ¿y esto qué tiene que ver con la gestión de proyectos? Si un proyecto es 1, 2, 3, 4, 5 y ese es el paso que se debe de llevar. Ahorita les voy a explicar cómo se lo vamos a llevar a cabo. Pues bueno, The Innovation Imperative es uno de nuestros reportes del PMI, precisamente, que nos habla de la innovación. Y en esta parte nos habla de una gráfica muy interesante que me encontré cuando lo estaba leyendo, y que dice que precisamente esta parte
de generar este valor a través de la innovación tiene bastantes valores, ¿no? Tiene bastantes cosas interesantes. Y entre ellos, pues la parte de invertir en innovación. ¿Cuántas empresas no han empezado a invertir en innovación a partir de la pandemia? Pero también los beneficios que trae esta innovación, ¿no? Entonces, por ejemplo, si se dan cuenta en esta gráfica, encontramos que el mayor porcentaje está en esta parte de estar de acuerdo con la innovación, de buscar esa innovación dentro de los equipos. Entonces, en donde los líderes se vuelven el papel principal. Entonces, todos los que tienen este papel de líderes se tienen que volver esta parte del cambio, ¿no? Estos cambiadores de ideas, estos gestores de estos cambios o estos gestores de la innovación. Y bueno, ahora sí, empecemos. ¿Cómo voy a innovar, Blanca? No les voy a dar una receta, ni les voy a decir, oigan, esto es la panacea y así tal cual lo hagan, va a funcionar. Aquí lo más importante es el error y la práctica, ¿no? Aquí vamos a aprender de eso. Vamos a hacer, y entonces a partir de eso vamos a ir de alguna manera desarrollando. Y bueno, hablábamos de empatizar. ¿Y qué es la parte de empatizar? Pues eso, conocer, entender, escuchar, que muchas veces no lo hacemos y muchas veces nos guiamos únicamente con lo que leemos en la licitación o con lo que escuchamos que el cliente quiere, ¿no? Pero así el cliente así de hablando y diciendo cosas y nosotros apuntando, pero aquí la parte más importante es que no estamos escuchando. Entonces, para empatizar tienen que escuchar muy bien a su cliente, a la persona que les está pidiendo este proyecto. Y yo quisiera aquí preguntarles a algunos de ustedes, ¿alguno de sus clientes le has dicho, yo quiero A y resulta que al final quiere B? ¿A alguno de ustedes les ha pasado? Sí. Sí, a ver, cuéntame, Eduardo, cuéntame tu caso. Haz de cuenta que me piden un desarrollo. Ajá. Él no lo tiene bien plasmado, ¿no? Entonces ocupas una agilidad más ágil, o como le dicen, sí, predictiva, ¿no? Porque no sabemos el alcance. Entonces tú le vas mostrando un prototipo, le vas dibujando y te dice sí, pero ya que vas terminando te dice, ¿qué crees? Eso era lo que yo no quería. Sí, sale Exacto. Porque, mira. Exacto, Eduardo. Entonces, ¿qué aprendemos del caso de Eduardo? ¿Y por qué me gusta tener esta interacción con ustedes? Porque todos estamos en el día a día, ¿no? Y todos tenemos estos casos. Entonces, por ejemplo, con Eduardo, ahí está la importancia de empatizar, de esa necesidad de escucharlo y de proponer. Empezar desde ahí, desde que empezamos a escuchar, a proponer ideas y decir, por ejemplo, en el caso de Eduardo que ahorita mencionaba, no, pues yo empecé y ya hice todo y resulta que no lo quería así, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces los clientes tienen tantas cosas en la cabeza que bajar sus ideas se vuelve bien complicado. Y entonces aquí es donde empieza a empezar a entrar el design thinking con estas herramientas. Y una de ellas es el brainstorming. Hagan sesiones de brainstorming con su cliente para empatizar, para bajar esas ideas y para poder centrar el objetivo real del proyecto. No lo hagamos a veces a ciegas, no nos vayamos únicamente con lo que dice el texto o con lo que dice el correo que nos mandó, porque ahí perdemos mucha información cuando no nos acercamos al cliente y no empatizamos. Entonces, yo les pido que precisamente tratemos de generar este primer punto, de empatizar. Escuchemos, hablemos, tratemos de tener este vínculo con el cliente en esta primera parte del proyecto, porque es bien importante. Ustedes saben que si no tenemos esto bien planteado en un proyecto, más adelante se vuelve un tema que nos puede volverse una bola de nieve interminable de problemas, ¿no? Y ahí empiezan los choques entre equipos. Viene precisamente la siguiente, que es definir. Vamos a definir. Ahí empezamos también con otras herramientas incluso que se desarrollan dentro de Design Thinking para definir esto. Y estos son los modelos Canvas. O sea, estos modelos no simplemente sirven para la parte de gestionar un modelo de negocio, también sirven para gestionar proyectos. Y esto nos ayuda a generar hasta dónde queremos llevar el proyecto y nos da nuevas perspectivas. ¿Por qué? Porque ya tenemos una lluvia de ideas hechas al momento de empatizar, ya tenemos un perfil un poquito más comunicado con el cliente, ya tenemos esta iniciativa. Entonces, si se dan cuenta, ya estamos desarrollando Design Thinking
sin saberlo de alguna forma, ¿no? ¿Por qué? Porque ya estamos haciendo estas etapas, ya estamos teniendo este vínculo con el cliente, ya sabemos realmente qué quiere. Hagamos esto, incluso preguntémosle si le gusta tomar, si le gusta tomarse un café en las mañanas, si le gusta tomarse un café. ¿Por qué? Porque eso nos habla mucho de lo que él espera de nosotros. Quizá, por ejemplo, eso nos puede hablar que a las 9 de la mañana no lo vamos a poder molestar porque está tomando su café, ¿no? Entonces ya es un problema menos que nos vamos a librar de que le mandamos el correo y nos dice, no, ¿qué crees? Yo nada más contesto correos a tales horas, ¿no? Entonces, esto nos permite saber más para nosotros modificar y atender nuestros tiempos y tener estos tiempos un poquito mejor marcados. Vamos a ideemos esas opciones que nos permite generar estas otras alternativas, que no nos pase como el señor albañil, que ya sabe hacer una casa, todos sabemos gestionar proyectos, pero esos detalles tan pequeños se nos pueden pasar si no hacemos estas etapas de empatizar y de definir y de plantear objetivos concretos. Y ahora me quisiera ir con ustedes y preguntarles, ¿alguna vez ustedes han ideado alguna otra forma más allá de la que les plantea normalmente el proyecto? ¿Han resuelto el proyecto de otra forma que el cliente no esperaba y que les dijo, híjole, no esperaba esa forma de resolverlo? ¿Alguien que quiera compartir? Sí, varias veces. Sí, a ver quién habló, porque no veo quién está hablando, pero ¿nos pudieras compartir un poquito más, por favor? Bueno, en mi caso, yo me dedico a la arquitectura y es del 60%, del 100%, un 60% es proponer una idea que el cliente pues no tenía ni en mente. Entonces, eso no necesariamente significa que es correcto o que es lo que va a funcionar, pero sí puedes abrirle la perspectiva o sea, empiezas a generar estas mismas ideas te llevan a situaciones que pueden a lo mejor no ser lo que tú planteas, tampoco lo que él plantea, pero en el punto medio encuentras soluciones que ni uno ni el otro tenían en perspectiva cuando empezó la propuesta. Muchísimas gracias. ¿Tu nombre es? Emanuel Barbosa. Emanuel, muchísimas gracias. Oye, pues sí, como tú dices, en la parte de arquitectura y en otros proyectos, esto es primordial, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, muchas veces las ideas que nosotros damos al momento de gestionar un proyecto son mucho más valiosas de lo que el cliente puede esperar. Y eso suma, de verdad, créanme que suma porque el cliente entiende que no está hablando con el que solamente le va a dar el resultado que él quiere. A veces sí, a veces nos vamos a encontrar esos clientes que no quieren salir como de lo que llamamos la caja, pero esto nos va a ayudar precisamente a nosotros a crecer como equipo. No lo vean como, ay, bueno, yo le propuse y no le gustó nada, ¿no? Entonces tratemos de proponerlo y verán las respuestas y después haremos una sesión de eso y créanme que se van a divertir. El PMI habla precisamente en este reporte de Innovation que les hablaba al inicio, que los líderes de proyectos son los que deben de construir una cultura que genere esta curiosidad y el pensamiento no convencional. Entonces, líderes que están aquí el día de hoy, de verdad, llévense esa tarea, porque nosotros somos los que estamos tratando de hacer ese cambio, los que estamos más dispuestos precisamente a generar ese cambio en todo lo que tiene que ver con la gestión de proyectos. Entonces, yo les diría aquí, y si hay alguno que quisiera compartirme, ¿quién de ustedes es líder y se ha peleado con su equipo? Que ha terminado así súper enojado con su equipo y diciendo, yo ya no quiero ser líder de este proyecto, ya prefiero irme. Cuéntenme, ¿hay alguien aquí que ha querido tirar la toalla? Yo creo que sí, Blanca. Cuando hay mucho estrés y las cosas no están saliendo, las personas suelen ser más irritables, desde el líder hasta los de abajo, entonces empieza a haber conflictos personales. Yo creo que sí, todos lo hemos pasado, ¿no? Y es parte de, ¿no? Y esa es la parte que no hemos entendido como gestores del proyecto, que estos altercados son parte de la dinámica de trabajo del aprendizaje y que algo que dice el Design Thinking es eso.
Tenemos que aprender a trabajar en equipo, pero también aprender a trabajar con los diablitos de cada uno de nosotros, ¿no? Con las habilidades muy buenas que podamos tener cada uno, pero también con esos diablitos que de repente nos meten la pata y nos dicen, a ver, no, esto está saliendo muy mal, ¿no? Y como dice Otón, pues a veces queremos tirar la toalla y todos hemos pasado por eso. Entonces, yo creo que como líderes tenemos ahorita precisamente que exponenciar eso, tratar de pensar que esos problemas nos van a enseñar un aprendizaje. Y yo le podría decir a Otón ahorita, ¿y por qué no hiciste una sesión de brainstorming con tu equipo para calmar esos ánimos y decir, a ver, ¿qué está pasando como equipo? ¿No? A ver, hagamos una sesión de equipo, escuchémonos y veamos qué está pasando. Y también es válido hacer estas sesiones dentro del equipo para poder saber qué está pasando y qué está afectando la dinámica del equipo. Entonces, pues bueno, tarea para los líderes. Empecemos a prototipar, que es la siguiente etapa del design thinking. Llevemos esa selección de propuestas a una realidad. ¿Y por qué pongo una realidad entre comillas? Porque sabemos que no lo vamos a poder llevar al 100%, ¿no? No vamos a construir una casa y luego la vamos a ir a tirar, no, pero construyamos con Legos, construyamos con los Jenga, construyamos con nuestros juguetes, incluso que muchos tenemos, incluso que nos gusta coleccionar cosas, hagamos esos prototipos con los equipos y verán que la dinámica de trabajo va a cambiar muchísimo. Tratemos de, por ejemplo, si tenemos un problema muy complicado en el proyecto, tratemos de hacer esa dinámica de poder poner a trabajar a nuestro equipo en, no sé, en hacer dibujos que ayuden como a liberar esa mente, que ayuden a tratar como de, pues, ¿cómo lo vamos a solucionar? Se me ocurre, no sé, pues sentarnos una tarde todos con con una bebida que les guste, ya sea café, sea chela, lo que gusten, y liberémonos de esa dinámica, ¿no? Tratemos de liberar esos equipos, porque muchas veces el problema no está en que el equipo no esté tranquilo, esté muy estresado. Pero ¿qué hacemos cuando estamos estresados? Seguimos estresándonos más, ¿no? Y ahí estamos, así de, no, la solución tiene que salir, la solución tiene que salir. Cuando el problema está en que estamos bloqueados mentalmente y tenemos que salir de ese bloqueo. ¿Cómo hacerlo? Con estas actividades. Hagan de verdad actividades con su equipo. Compren un elmo. Yo lo uso mucho con mis equipos de trabajo. Compren un elmo y cuando de plano ya estén muy estresados, avienten el elmo y pregunten algo. Ese elmo es el elmo de las preguntas, ¿no? Entonces pregúntense, oye, ¿qué te pasó ayer? ¿Cómo te fue? ¿Qué comiste? Tal. Saquémonos de esta dinámica de trabajo. ¿Por qué? Porque es parte de la innovación. Es sacarnos de esos momentos de estrés, de esos momentos en donde el pensamiento se nos bloquea y estas dinámicas de equipo nos permiten hacer eso. Entonces, ustedes piensen eso. Pongan otra de las actividades que yo les puedo decir para gestionar estos proyectos muy difíciles es pongan un pizarrón o pongan un espacio en donde puedan poner cómo se sienten todos los días, ¿no? Cuando llegaron, cuando se van y lean los líderes de proyecto. Y entonces al siguiente día traten de hablar de esos problemas, de esas inquietudes que tiene el equipo, traten de hablar. De verdad, aquí la parte más importante de la parte de innovación es hablar y comunicar, porque si no lo hacen, todo se queda ahí, se queda atascado, ¿no? Y entonces, cuando gestionamos los proyectos con estas dinámicas, de verdad que los equipos cambian, los equipos se sienten tranquilos, se sienten más cobijados, empezamos a empatizar. Y bueno, otra de las partes más importantes es textear. Exactamente que es lo mismo, ¿no? Un poquito de prototipar. Ahora llevémoslo a la práctica. Y hagamos estos ejercicios que hablábamos con Jengas y demás y digamos, bueno, si le ponemos aquí ahora el Jenga una florecita, igual y nos da otra visión, ¿no? O, como el botón que veíamos hace rato, ¿no? Todo el mundo decíamos, es que es un botón. Y muchos empezaron hasta que llegamos a la fibra óptica, ¿no? Y ya nos vimos muy pro en ese sentido. Entonces, eso es lo que hace este tipo de actividades, eso es lo que hace este tipo de dinámicas en la gestión de proyectos, tratar de romper esa dinámica tan frustrante y tan difícil que es llevar todo un proyecto, porque implica muchísimo trabajo, implica muchísimas actividades, implica muchísimas cosas. Entonces, tratemos de hacer eso. Y ahorita me gustaría dejar de compartir un poco mi pantalla y hablar con ustedes. Me gustaría escucharlos un poco. Y me gustaría que me dijeran
¿Cómo han resuelto un conflicto con su equipo cuando uno de sus equipos, alguna de las personas dice, yo ya me voy del equipo de trabajo porque pues la verdad es que no me entienden, no me escuchan, no llego al objetivo y ya me están presionando y es para mañana? A ver, cuénteme alguien cómo ha resuelto esta situación. ¿Nadie? Nadie. A ver, nadie. No, bueno, los siento muy callados. A ver, Yo sé que estamos a yo. punto de ser. A ver, Eduardo, cuéntame. Mira, yo he tratado de siempre involucrar a las personas, Ujú. como dicen, en los casos, aunque más difícil, sí me ha tocado casos de que, pues ya sabes que esto está complicado porque tengo conflictos con otra persona, con el jefe, o no me entiendo, o no sé. Yo lo que hago es hablar a solas con él, decirle a ver cuáles son tus inquietudes, qué es lo que tú esperas del proyecto, o si realmente te gusta lo que estás haciendo, porque hay gente que nada más lo hace por dinero, no por gusto. Eso hay que ver primero, saber el qué es lo que quieren, hacer un análisis casi psicológico. A ver, ¿vas a hacer esto? ¿Sí te gusta? No. Entonces, no sé, ¿para qué pierdes tiempo? O otras te dicen, sí me gusta, pero el ambiente no me está gustando porque es muy intenso, no se saben comportar y todo. Yo le digo, tienes que saber adaptarte. El cambio es importante en estos proyectos, porque si no aceptas el cambio, te vas a cerrar en un ciclo. Entonces, he tratado de resolver con él, y ya que ya se mejore, ya que se tranquiliza, ya le digo al equipo, a ver, equipo, ¿por qué lo hicieron así? O también los hacen enojar o le hacen bullying, ¿no? Hay gente que les gusta hacer bullying, es que es un tonto, ¿qué tal? No todos somos tontos, no todos tenemos las mismas capacidades, todos tenemos diferentes perfiles. Eso yo he tratado de resolver. Muchas gracias, Eduardo. Y qué interesante. Acabas de decir muchas palabras muy importantes. Adaptabilidad, cambio. Los cambios siempre nos implican muchos problemas de riesgos, ¿no? Y nosotros somos personas que al final del riesgo, cualquier cambio nos pone como los pelos de punta, ¿no? Entonces, lo que aquí yo sugiero, sobre todo, por ejemplo, en el caso de Eduardo, es que tratemos de platicar con esa persona, pero no uno a uno. ¿Por qué? Porque esa persona es el que está hablando. Pero si te diste cuenta, Eduardo, tú fuiste el uno que hablaste y seguramente por ahí muchos habrán dicho, no, a mí sí me pasa lo mismo, a mí me pasa igual, ¿no? Muchos se ven reflejados. Entonces, lo que yo les recomiendo en estos casos es hablar con todos los equipos y tratar de destrabarlo con dinámicas. Traten de destrabar sus equipos con dinámicas. Y no se pierde tiempo, señores, perdón, la innovación no se pierde tiempo. La innovación todo tiempo es muy bien trabajado para mejorar los equipos de trabajo. Y en esta parte, con estas estrategias, herramientas de design thinking, muchísimas. Y podríamos tener una plática específicamente de herramientas, que ya después, si aquí nos dan chance, podríamos platicar. Pero precisamente estas herramientas nos permiten a eso, tener ese acercamiento, tener esa empatización con acá, Pedro. Pedro, a ver, cuéntame. Tienes alzada la manita. A ver, cuéntanos. Yo más bien, bueno, me surgió una duda. ¿Qué pasa? Es que ahorita hiciste el comentario, cuando suceden estas cosas, mejor hagámoslo grupal, por lo cual me parece idóneo, ¿no? Pero yo tengo el caso de una persona que su trabajo lo desempeña de manera correcta. Sin embargo, cuando se trata de hacer trabajo en equipo, no necesariamente grupal, sino que las tareas de uno dependen de otro, que hay una cadena, ahí es donde esta persona quiere marcar su ritmo y quiere imponer su comodidad, por así decirlo. Entonces, cuando son esos casos, ahí es donde se debe de hacer de manera personal, ¿o qué es lo que tú recomendarías? Mira, ahí, Emanuel, precisamente qué bueno que tocas ese punto, porque hay mucha gente que no le gusta trabajar en equipo, que trabaja muy bien independientemente, pero en equipo le cuesta mucho, ¿no? Entonces, lo que yo siempre les recomiendo es que hagamos sesiones previas a trabajar en equipos y que detectemos esas personalidades y a esas personalidades les demos tareas no que impliquen que no trabajen en equipo, sino que empiecen a tener un liderazgo diferente. No es que él marque su tiempo, sino es, tú lo marcas como líder de proyecto, pero también tú le vas a marcar a él ciertas limitantes, ¿no? Y ciertos bloqueos.
en este sentido, lo que yo te recomendaría es cuando tengas ese tipo de personalidades, tengas sesiones individuales previos con ellos para que conozcas tu equipo. Una, que tengas sesiones grupales en los cuales empiecen ellos a interactuar previamente antes de que llegue el proyecto. Y dos, que también tengas sesiones con él específicamente después del proyecto y que le digas, oye, ¿por qué estás haciendo esto? Para entender por qué él quiere marcar ese territorio, por qué él quiere hacer esas cosas de esa manera, ¿no? Yo lo que ahí también sugeriría es que puedas tener una herramienta con él específicamente para que lo puedas coordinar a él, pero que coordines a su equipo y que su equipo sea quien te hable de él, ¿no? O sea, así de, oye, pues es que ahora Rafa me hizo hacer todo esto, pero él no está haciendo nada, ¿no? O Rafa ya le tocaba hacer esto, pero pues como le gusta trabajar de manera independiente, pues lo hizo y no nos hizo caso, ¿no? Entonces trata de poner tareas que complementen el grupo de trabajo, pero que tampoco lo dejen trabajar solo. Entonces, pero sí tienes que aprender a leer esas personalidades desde antes y tratar de hacer dinámicas previas de gestión de proyectos con equipos, en donde le puedas poner dinámicas, no sé, se me ocurre ahorita pasar una botella de agua sin que metan las manos, no sé, algunas de estas cosas en las cuales tú reiteres la importancia de trabajar en equipo, ¿no? ¿Por qué? Porque si no, él va a llegar al momento de gestionar el proyecto con esta misma dinámica, con este mindset. Y en verdad, seamos honestos, cuando una persona te está bloqueando un equipo de trabajo y él es el único que está bloqueando el equipo de trabajo, señores, hay que tomar decisiones. Sé que muchas veces estas decisiones pueden ser difíciles, pero hay que tomarlas. Elizabeth, tienes manita alzada, cuéntame. Sí, bueno, justo hablando de este tema, recuerdo que en alguna ocasión con una persona del equipo que también estaba como muy renuente y le gustaba trabajar como de forma aislada, lo que yo descubrí ahí platicando con él es que él me decía, es que yo tengo que hacer estas tareas y ya las hice, entonces como que ¿por qué me estás molestando, no? Y lo que a mí se me ocurrió fue explicarle como, mira, es que si tú lo haces de forma aislada, o sea, como el para qué las estamos haciendo y qué implicaciones tiene que él las haga de forma aislada. Entonces, a lo mejor comentarle o le comenté esto de, tú haces esto, pero si no me dices que ya está, entonces no podemos continuar con esta parte. O tú, ¿para qué lo estás haciendo? ¿O qué es lo que tú quieres lograr con estas actividades? Porque si tú no tienes una meta definida, lo estás haciendo nada más como por inercia y eso no funciona. Entonces creo que el explicarle como en conjunto cuál era el valor que él tenía dentro de, o cuál era el valor que tenía su participación, fue algo pues que sí lo cambió un poquito y creo que pudimos trabajar mejor. Muchas gracias, Elizabeth, por compartir. Ya ven, chicos, todos tenemos experiencias en esos casos. La verdad es que me gusta mucho hacer estas pláticas así como interactivas porque yo puedo traerles miles de casos de miles de empresas y de miles de cosas, pero muchas veces se alejan mucho de lo que nosotros estamos pasando y viviendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí, Elizabeth, se me ocurre también hacer un pizarrón en el cual puedas poner ellos los avances que tienen y las tareas de cada uno y la importancia de cada uno en el equipo. Yo siempre les pongo, por ejemplo, de estos títeres y entonces les pongo el nombre de cada uno de los integrantes y les pongo familia tal, ¿no? Y literalmente somos familia, en un proyecto nos volvemos familia. Entonces, ahí le ponemos al papá, le ponemos, no sé, fulanito se va a convertir en el papá, ¿no? Que de repente tiene ciertas características, papá. La mamá que luego tiene estas características y luego los hijos, ¿no? Que son los rebeldes que de repente se nos van de ahí. Pero hagamos esto, tratemos de implementar esas cosas que nos hagan dar también el valor a las personas y dar valor a cada uno de la parte de los equipos. Hagamos esto, de verdad, en serio. No crean que es pérdida de tiempo poner estos pizarrones, poner estas manitas, poner cosas que los motiven a ellos. Incluso si les gusta Star Wars, si les gusta cualquier personaje de películas, pongan esos personajes en el equipo, pongan esos muñecos en el equipo y de verdad créanme que el mindset les va a ir cambiando poco a poco. Y se los digo por experiencia. Y bueno, vamos a continuar un poquito en esta parte. Y bueno, por ejemplo, hablábamos de estos pizarrones.
Existen precisamente Canvas y les decía, en Design Thinking trabajamos mucho con estos Canvas, son primordiales, son herramientas de base. Y este Canvas precisamente es para la gestión de proyectos. Este Canvas, si se dan cuenta, tiene el alcance del proyecto dentro de la institución, o sea, dentro de nuestro equipo de trabajo, fuera del equipo de trabajo, tiene los entregables, los resultados deseados, los beneficios que vamos a tener de esos entregables, los supuestos y las restricciones que tenemos como equipos. El impacto, los riesgos, medimos esos riesgos de cómo está impactando esta gobernanza y equipo, de cómo estamos en el equipo internamente planteados, estas partes interesadas, y ahí, si se dan cuenta, incluso hablamos de la influencia y del apoyo precisamente que cada una de las partes del equipo trabaja. Y el desglose de trabajo. Ahí en ese desglose de trabajo creo que nos puede facilitar muchísimo qué estamos esperando y dónde cada uno toma su parte dentro de la gestión del proyecto. El presupuesto, la guía que estamos utilizando, incluso si ustedes, por ejemplo, se me ocurre poner en esta parte, yo leí este artículo en tal lado que habla de este proyecto. Pongamos un post-it ahí de precisamente de ese punto que estamos hablando, ¿no? De que estamos leyendo. O yo leí el artículo tal en la revista tal que me gustó porque habla de una solución diferente. Pongámoslo ahí. ¿Por qué? Porque eso nos habla de la comunicación. No necesariamente la comunicación tiene que ser verbal, también está la comunicación escrita y esto es lo que nos permite estos Canvas. Estos Canvas es el punto de unión de todos los equipos de trabajo. Y nos permite ir trabajando, nos permite ir generando y nos permite ir sobre todo aprendiendo uno del otro. En la innovación tenemos que aprender uno del otro. Y la innovación, como les decía, no es sacarnos de la chistera algo nuevo, no, sino es replantearlo, es darle como ese giro para poder lograr los objetivos, ¿no? Entonces, hay muchísimas innovaciones y ustedes me dirán, ay, Blanca, eso poco sí es innovación, ¿no? En pandemia, los hoteles, ¿qué hicieron? Los hoteles antes, cuando llegabas al hotel, pues tenías que hacer tu check-in en la ventanilla con la persona de recepción. ¿Y qué empezaron a hacer los hoteles? Desde tu aplicación podrías bajar y podrías hacer tu check-in y tenías una llave electrónica, ¿no? Y ya nada más llegabas a tu cuarto y le pasabas el celular y ya te abría tu cuarto, sin necesidad de llegar a la parte de recepción, ¿no? Si llegabas cansado, ya no tenías que lidiar con esta persona, ya no tenías que hacer como todo este proceso. Entonces, si se dieron cuenta, no fue un cambio radical, solo fue tratar de buscar cómo solucionar ese problema que en ese momento se tenía. Y esto es lo que hace la innovación y esto es lo que hace el design thinking. Tratar de cambiar la idea de cómo hacer las cosas, de cómo solucionarlas. Si tenemos un problema en el equipo, tratemos de buscar, igual hasta invitándolo a un café, bajando a tomar un café, se soluciona el problema. Pero muchas veces nos estancamos en el problema y no buscamos esa solución. Ese es uno de los Canvas. Esto es otro, por ejemplo, que me gusta mucho de es que tiene 4 esferitas muy lindas en las cuales habla precisamente qué es posible, si es posible, o que nos sale fuera del radar y que nos habla de que podríamos hacerlo, pero igual y no es posible, ¿no? Y entonces aquí es donde empezamos como a replantear un poco las ideas del proyecto. Piensen que estos pizarrones Canvas que les estoy mostrando son precisamente esa lluvia de ideas de ustedes en donde bajan todo lo que traen en la cabeza, es su punto literalmente de decir, de desfogue, de catarsis, incluso de poner, ay, no, pues es que está muy complicado esto es imposible, ¿no? Eso se vale en la parte de innovación, eso se vale de decir, es imposible. ¿Por qué? Porque va a venir otra mente y les va a decir, ¿qué crees? Ya encontré cómo sí le puedo dar la vuelta. ¿Cómo sí lo puedo solucionar? Por ejemplo, lo que Eduardo mencionaba de esta persona y con lo que mencionaba Elizabeth. Entonces, si se dan cuenta, las mentes se van uniendo y van generando estas nuevas ideas. Eso es la parte importante de la innovación. Eso es la parte que hace el design thinking, cambiar, sacar esas ideas, sacar, expresar. Y bueno, estos Canvas, de verdad, pónganlos en sus equipos de trabajo y les van a funcionar y van a encontrar cosas, señores y señoras, que no nos imaginábamos. Hasta un tema que en su momento fue muy interesante que decía, es que la Project no me deja sacar mi Netflix a la hora de la comida.
Si me dejara sacar mi Netflix a la hora de la comida, yo le entregaría todo a tiempo. Entonces, cosas como esas que nos ayudan que los equipos funcionen, que trabajen, eso es lo que encontramos en esos Canvas. Eso es lo que generan estos Canvas. Y bueno, y ahora hablemos de números. Nos encanta hablar de números siempre. El PMI precisamente habla que el 80% de las organizaciones están incentivando la parte de la innovación. ¿Por qué? Porque nos permite tener una mejor inversión, nos permite tener mejores equipos, mejores personas, nos permite tener un rendimiento mayor que si no tuviéramos una innovación, ¿no? Entonces, el porcentaje habla por sí solo, pero ustedes en sus empresas, en sus equipos de trabajo, ¿han hecho innovación? ¿Han tratado de cambiar cómo hacen su dinámica de trabajo durante años de una forma diferente? ¿Se han planteado esto en algún momento? Me gustaría dejarles esta pregunta realmente, si ustedes han innovado en sus equipos o si siguen gestionando los proyectos como lo gestionaban hace 80 años o hace años, ¿no? Y de lo que nos sigue dando el PMBOK, ¿no? ¿Por qué no le hacemos caso al PMBOK? Sí, pero metámosle un poquito más de dinámica, metámosle ese pensamiento diferente, ese pensamiento que nos ayude a cambiar las dinámicas de equipo. Estamos regresando a una normalidad, por así decirlo. Estamos regresando a tener esta dinámica de equipos. ¿Y quién no extrañaba trabajar con una persona? ¿Quién no extrañaba salirse del café con el amigo en las mañanas y platicarse de cómo se habían ido? Si se dan cuenta, la parte de interacción humana siempre es muy importante. Entonces, yo los invito, de verdad, en que sus organizaciones podamos innovar, que sean esos entes. Somos 76 personas. Somos 76 personas que tenemos el cambio en nuestras manos para poder llegar mañana y proponerle a nuestro equipo: hagamos esta dinámica, tengamos un viernes de chelas, hagamos un viernes de chelas en donde platiquemos los pros, los contras de estos proyectos, que digamos, ay, es que a mí me molesta mucho de Blanca que se la pase diciendo que la innovación, ¿no? Cuando a Blanca ni siquiera le gusta convivir, ¿no? Entonces, tratemos de convivir, tratemos de empatizar con nuestros equipos. Esa es la parte más importante y primordial que nos enseña el Design Thinking: a empatizar, a escuchar, a centrarnos en el usuario, ¿no? Entonces, yo los invito a centrarnos en nuestros usuarios, que son nuestros clientes, que somos nosotros, que somos el equipo, y a escucharlos. En verdad, cuando empezamos a hacer esta lluvia de ideas como tomadores de decisiones, como líderes de proyecto, nos llevamos sorpresas inimaginables. Entonces, pues yo los invito a que realmente tratemos de innovar, que tratemos de gestionar estos proyectos, porque solo el 21% de los profesionales del proyecto tienen cierto nivel de familiaridad con la innovación. Muy triste para nosotros que nos dedicamos a esta parte de innovación, porque eso nos habla que tenemos un largo camino para generar esta parte de innovación, que tenemos que cambiar muchas mentes, que tenemos que sacar a muchas mentes de esa caja, que tenemos que cambiar ese mindset de muchas empresas, de muchas personas. Entonces yo los invito hoy a estas 76 personas que estamos aquí reunidas a cambiar. De verdad, llévense eso, necesitamos cambiar esas dinámicas estresantes que mencionaba Otón en su momento, a esos problemas que mencionaba Eduardo. Tratemos de cambiar a esas personas que les gusta trabajar de manera individual y que no está mal, pero cuando se trabaja en proyectos, señores, tenemos que trabajar en equipo porque somos una familia y en eso los equipos es lo que responden, ¿no? Entonces, pues yo les agradezco el tiempo, les doy las gracias por escucharme. Sé que ya estamos a punto de la hora de la comida, entonces, pues si alguno de ustedes tiene dudas, preguntas, por favor, de verdad, los micrófonos están abiertos y a mí lo que me encanta de estas sesiones es las preguntas. Las pláticas, esas yo me las sé, ¿no? Pero las preguntas, esas siempre me sacan de mi zona de confort. Una pregunta. Gracias, Eduardo. ¿Qué posibilidad que nos pases o nos proporciones las herramientas que podremos utilizar? Con todo. Claro que sí, Eduardo, se las transmitimos a través del PMI. Un poco ahí la dinámica que seguimos, gracias Blanca, gracias equipo. La dinámica que seguimos es, les enviamos una encuesta de satisfacción a todos los asistentes y a la vuelta de la encuesta de que nos ayuden con la respuesta a la encuesta de satisfacción, les llega un link con los materiales que nos comparta Blanca para que ustedes los puedan utilizar después que
que le han contestado. Entonces, pues nada más los animamos entonces a que una vez que tengan esta encuesta de satisfacción, nos ayuden a contestarla, nos pongan ahí sus comentarios y sus sugerencias, y a vuelta de correo van a tener los materiales que nos hayan compartido. Ok, ¿y el video sí nos van a poder compartir? Sí, la liga de la grabación junto con los materiales que Blanca nos comparte. Ok, muy amable, gracias. Gracias, Eduardo. Adelante. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Tengo aquí una pregunta de José Domínguez. Dice, este Canvas se ve buenísimo. ¿Quiénes tendrían acceso a este recurso en un proyecto? ¿El PM y todos los stakeholders o solo el equipo de desarrollo? Todos, todos. Aquí lo importante, Mauricio, es que todos estén trabajando en ese Canvas, porque ahí es donde precisamente interactúan todas las ideas. Si lo cerramos, podría ser que lo podemos cerrar por equipos. Eso nos facilita la parte de información, pero sí, que cada equipo tenga uno, o aquí estamos como abiertos a que incluso si todo el equipo quiere aportar ese mismo Canvas, lo puede hacer. Ok, buenísimo, muchas gracias. Aquí tenemos un like. No sé si alguien más tiene una pregunta. Ya saben, pues los micrófonos están abiertos, o si no, también nos pueden poner las preguntas en el chat. Déjame ver si hay alguna pregunta en el canal de Facebook. Dice David Miranda, que creo que ya después se conectó con nosotros. El desarrollo de prototipos, lo que más me ha funcionado. Y ya. Sí, no tenemos preguntas ahorita en el Face, pero oigo ahí un micrófono abierto. Adelante. Por acá María decía que qué lástima que se integró 10 minutos, pero que le encantó la ponencia. Muchísimas gracias, María. La verdad es que esta ponencia la hacemos todos y la verdad es que con sus experiencias nos ayudan muchísimo a seguir impactando. Acá Alex nos da un poco de dinámicas. Por ejemplo, él dice que utiliza las herramientas y dinámicas de M3.0 como Icebreakers, Personal Map, Moving Motivator y Diversity Index. Ayudan de mucho para conocer al equipo e integrarlos en equipo. Entonces, chicos, también este compartir es parte del Design Thinking. Muy bien. Pues bueno, no sé si tengan alguna otra pregunta, si quieran después contactarme, ahí ya tienen mi LinkedIn. Entonces, pues bueno, yo les dejo abiertos. Adelante, David. Muchas gracias. Me parece muy interesante las pláticas que están dando. Apenas me estoy incorporando con ustedes. Veo que hablan de tema de proyectos y la interacción entre todos. Y comentaba el tema del prototipo. El tema de prototipo a mí se me hace muy interesante, porque a mí me ha servido mucho en la parte de desarrollo de sistemas. Prácticamente llevo 30 años en ese mundo de desarrollo de sistemas, y manejar el prototipo es una visión que le da directamente al usuario qué es lo que quiere. Y ese prototipo, incluso hay veces al usuario se le antoja más, dice, oye, eso es lo que quería, pero quítale, ponle. Podemos estar haciendo nuestro prototipo hasta en PowerPoint, y ahí podemos quitarle y ponerle el botón, lo que sea. Es menos costoso hacerlo desde un PowerPoint que después de haber desarrollado todo el código. Entonces, el prototipo es una herramienta realmente que a mí me ha funcionado muchísimo en esa parte. Por ahí pusiste algo de Canva. Está magnífico. Hay veces que poner toda la información en una sola hoja es complicado, pero mostrárselo, esa información, a los jefes, a los altos mandos, de no nada más ver un proyecto, sino ver 5 proyectos al mismo tiempo en 5 hojas, te da una visión para tomar decisiones muy puntuales. Entonces, esa parte... Se nos cortó. Se nos cortó por ahí. Se nos cortó por ahí. Bueno, a ver si puedo retomar la comunicación. Noé Huerta nos dice, creo que a veces de las cosas más importantes es que los líderes mismos lo crean y lo transmitan. Gracias por la presentación. Sí, ese es un problema, y acá también nos comparte Alberto que qué hacer cuando la cultura de la organización no fomenta la innovación, sino al contrario, la restringe.
muchas veces el cambio viene, como decían, desde un área de la organización. Muchas veces la organización va a estar como frenada a estos cambios porque eso les podría dar miedo, ¿no? Seamos honestos. Las organizaciones tienen miedo muchas veces de cambiar ese mindset y nos enfrentamos a eso quienes hacemos consultoría en innovación, ¿no? En esa parte siempre es bien complicado meterles alguna nueva herramienta, alguna estrategia o cosas por el estilo. Entonces, tratemos de hacerla en chiquito. Yo lo que les digo siempre cuando me hacen esta pregunta es tratemos de hacerla en chiquito, hagámoslo en nuestro equipo, hagámoslo en nuestra vida. O sea, si yo lo hago en mi trabajo o en mi dinámica de trabajo, yo lo estoy haciendo. Ya no dependo de una organización ni dependo de lo que ellos quieran que yo haga, ¿no? Entonces, tratémoslo de hacerlo en petit comité, como les digo, hagámoslo nosotros, hagámoslo en nuestros equipos y desde ahí ya estamos innovando. Si la organización sigue en esta parte, a nosotros nos dará resultados y los resultados los verá la organización y entonces podremos empujar precisamente ese cambio, ¿no? Muchas veces hasta que no vemos resultados, las organizaciones no nos atrevemos a hacer ese cambio. Entonces, si lo vamos haciendo de manera paulatina internamente con nuestros equipos o personalmente, podemos llegar a cambiar esa cultura y muchas veces lo que yo también recomiendo es tratemos de mostrarles otros ejemplos de las otras personas que han hecho estos cambios y han funcionado, ¿no? Entonces, también eso, acérquense a expertos que les ayuden en ese cambio organizacional, porque también muchas veces, si lo queremos hacer nosotros, también viene ese freno, pero si proponemos y hacemos, igual y probablemente lo logremos. Muy bien. Sí, yo creo que teniendo los objetivos bien claros y trabajando hacia el objetivo, pues se pueden alinear esas expectativas y como tú dices, pues puedes innovar dentro de tu equipo de trabajo y nadie te va a decir nada, ¿no? O será complicado que te cuestionen la manera de hacer tu trabajo si estás logrando los objetivos que estás planteando, ¿no? Entonces, si la organización entonces te cuestionan eso, de esa manera, pues tendría que haber mucha comunicación para decir si estamos entendiendo bien los objetivos o no, ¿no? Exactamente. Entonces, pues bueno, creo que yo ya no tengo más preguntas por acá. Mauricio, no sé si tú tengas por allá. Déjame ver Entonces, nada más últimas Facebook, pero no creo que tenemos todas las preguntas. Dice Edgar Salinas, excelente conferencia, muchas gracias. Entonces, como le estaba diciendo, a vuelta de correo de la encuesta de satisfacción, les compartimos la grabación de esta sesión y el material que Blanca nos quiera compartir. Pues nada, muchas gracias a todos por Mau, antes acompañarnos. de irnos, Adelante. tenemos aquí un regalito para Blanca y voy a presentar pantalla, si me das permisos. Y básicamente, chicos, voy a poner un Menti y en ese Menti vamos a escribirle en una palabra qué fue lo que más les gustó de la conferencia. Aquellas cosas que fueron reveladoras, algo en la dinámica, algo personal de Blanquita, cualquier cosa que te lo quieran regalar. Esto va a ser algo que se lo va a llevar, ¿vale? Ok, perfecto. O no se puedes pasar las ligas que ahorita se me atoró Tengo un poco de dificultades aquí. ¿Me puedes pasar la liga mientras? Dificultades técnicas, tranquilo, tranquilo. Sí, la liga, bueno, es entrar a Menti. Si quieres, anótalo en el chat y pónselos. Ajá. 13 72 51 80. Espérame. Menti.com. Menti.com, correcto. Diagonal. El código es 13 72 51 80. A ver si es ese y... Desde el calendario cuchillo y tenedor con un plato. Se activó un Siri o un Alexa. A ver, creo que ya puedes compartir tu pantalla. Ya pude desatorarlo. Adelante, Arturo, comparte tu pantalla si quieres. Parece que sigo sin permisos, Mau. Qué barbaridad. ¿Nos confirmas el número otra vez, por favor?
Ah, ok. 1372-5180. Deben de entrar a menti.com, así como se ve aquí en la parte superior, www.menti.com. Les va a pedir un código, ahí ingresan el número que aparece en la parte superior y con eso podrán dejarle este regalito a Blanca que ha tenido una magnífica presentación. Muy bien. A ver, dejar si ahora sí la liga se las puse bien. Gracias, Mau. Y Blanquita, lo que nos están diciendo es, muchos comparten el entusiasmo, fue de lo que más disfrutaron, innovación, conocimiento, actitud, inteligencia, ese valor y energía, la empatía que tienes, la forma en la que empatizas, el pensamiento, tu experiencia, valor, generosidad, ¿cuántas palabras lindas? Design thinking, pasión por lo que haces, innovación, pensamiento, creatividad. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muy bien, chicos, nos quedan 2 minutitos. Muchas gracias a todos. Les recuerdo que los materiales van a ser compartidos a través de la encuesta de satisfacción y bueno, siempre los invitamos a que puedan entrar a la página del PMI Capítulo México. Aprovechando que tienen la pantalla compartida, Artur, puedes entrar a la página del capítulo en donde pueden ver los siguientes eventos que tenemos programados para ustedes. La próxima semana tenemos una plática a la misma hora, a la 1 de la tarde. Estamos probando este formato y creo que ha sido bastante exitoso. Entonces, bueno, en la página del capítulo pueden ver los siguientes eventos que tenemos programados y pues nada, pues muchísimas gracias a todos por su asistencia y que tengan Por ahí, una bonita Mau, tarde. por ahí tienen una manita alzada. Ok, vamos a dar un minutito porque no quisiera tomar tiempo Sí, extra de nadie más. disculpe. Adelante, Katy. Perdón, la molestia, nada más es la liga de la encuesta, ¿en dónde está? Porque no la encuentro. En el chat. Es que no la tengo, a mí no me apareció. Ok. Si no lo puedes ver aquí en la página desplegada, Katy. Listo, muchachos, pues muchas gracias. Provecho, pues. Mau, antes Nos de vemos en el irnos, una siguiente bonita nivel. foto para dársela como otro regalito a Blanca por el tiempo que está aquí compartiéndonos. Entonces, chicos, si pudieran encender sus cámaras medio minuto y poner una sonrisa grande. Muy bien, ya vemos Berenice, Gustavo, Diego, Julio, wow, todos están encendiendo cámaras, qué lindo, Blanquita, eso significa que tuviste una muy buena conexión. Jonathan, Carlos, Alicia, ya los vemos, 30 segundos más para darles espacio a que todos conecten. Enrique, bien, ya te vemos, José Luis Ibarra, listo. Entonces, pongan una cara, una sonrisa, una cara de felicidad después de esta linda charla y a la de 3 tomo la foto. Hay varias pantallas, entonces yo les voy a decir cuándo. 1, 2, 3. Va a primer pantalla, va a la segunda pantalla, chicos. 1, 2, 3. Wow, buenísimo. Ahora sí, dan siendo las 2 de la tarde. Mau, no sé si quieras decir algo más o ya podemos cerrar este webinar. Ya, con la licencia de ustedes, muchas gracias, que tengan buen provecho y nos vemos en la siguiente sesión. Gracias, Muchas gracias Mau. a todos. Gracias, hasta luego. Vale, que tengan buena tarde, gracias. Gracias, Blanquita. Chao. Gracias. Hasta luego, chicos. Bonita tarde. Bye bye.